Ok. Preguntas. Preguntas de lo que hemos visto, de la última parte. Vamos a repasar rápidamente el resultado, el último resultado que vimos. Es la desigualdad maximal de Doob. La desigualdad de Doob. La desigualdad de Doob, la gracia que tiene es que permite controlar el máximo, digamos, xn es una martingala, y p mayor que 1, permite controlar la norma del máximo hasta n, no igual que una constante que depende de p, por la norma en xn, y la constante es universal, en el sentido que no depende de la martingala, y es la constante que logramos comprobar era de ese orden. Y esto es P infinito. Algunos comentarios sobre la desigualdad. Es que, bueno, explota en P igual a 1, y eso es una indicación de que para P igual a 1 está la norma en supremo debería ser bastante más grande que la norma de Higiene, o sea, recuerden que una martingala tiene momentos de orden 1, así que esto debería ser finito, pero esto podría explotar. Fíjense que la desigualdad es independiente de n. Esa es una cosa. La segunda cosa es que esta desigualdad va a implicar una desigualdad para el movimiento browniano. Entonces, en el caso del movimiento browniano, ¿cómo usamos esta desigualdad para tener una desigualdad parecida en el caso del movimiento browniano? Entonces, hacemos lo siguiente. Voy a probar una desigualdad parecida en el intervalo 0,1. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es dividir el intervalo 0,1 en un número finito de puntos. Eso y este T1 va a ser el TN, digamos. Entonces, lo que tenemos es que si uno considera el movimiento browniano en esos instantes, digamos en I partido por N para no complicar más el asunto, eso es una martingala. Es martingala. Y tenemos que decir cuál es la filtración. Pueden poner toda la filtración browniana si quieren. F, y voy a escoger una filtración discreta. FI partido por N. ¿Vale? Entonces, el hecho que los incrementos son independientes dice que esto es una martingala. Pueden verificar eso. Y entonces, tengo una martingala discreta y puedo usar la desigualdad de Doob gracias a que esta constante depende de la martingala. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Me va a decir que el máximo, lo arriba, ¿no? La consecuencia sería la esperanza, el máximo módulo de B y partido por N a la P menor o igual a E sobre P menos 1 a la P
varianza del extremo derecho de la martingala, que es F1. Y acá podemos usar cualquier P mayor que 1 porque en este caso la martingala es de potencia P integrable para todo P. Entonces esto es para todo P mayor que 1. Ya. Esta cantidad que está acá, dadas las trayectorias del browniano, converge al supremo, o al máximo, porque es una función continua, máximo t menor o igual que 1, módulo de t a la p. ¿Y por qué puedo pasar al límite con la esperanza? Teorema de la convergencia Dominada. Monótona. En este caso es mejor usar monótona porque este máximo con n va a crecer. Bueno, no con n va creciendo, pero si n. Porque fíjense que es el máximo de. ¿Cierto? Entonces es mejor refinar. ¿Cierto? Entonces, si uno refina, ahí es creciente. ¿Ya? Entonces, si uno pone 2 a la n acá, 2 a la n, ahí sí es convergencia monótona. Y cuando uno refina, fíjense que el lado derecho depende de la partición. Si usemos esa partición, mejor, porque la siguiente partición refina la partición anterior, por lo tanto el máximo solo puede crecer. ¿Ya? Y entonces tenemos esta desigualdad. Y después, una vez que uno ya tiene esa desigualdad, puede borrar el S, el 1, y tienen esta desigualdad. Realmente no tiene esta desigualdad para el movimiento browniano, para todo S, para todo P. Lo que dice entonces que el control del movimiento browniano, el máximo del movimiento browniano hasta el instante S, tiene una integrabilidad dada por el browniano al instante S. Pero no pasa nada con porque nos olvidamos de la filtración, ¿no? No, la filtración es solo para ver que esto es una martingala. Acá. Cuando pasamos al límite, ya no es relevante. Ya no es relevante. Ya no es relevante. O sea, la martingala se usa como una técnica para probar las cosas. ¿Dudas? Pues aquí usamos las trayectorias continuas del browniano y escogimos una partición del intervalo 0,1, 0S que fuera refinada, que se fuera refinando, para usar convergencia monótona. ¿Sí? Ahora, una vez que uno sabe que este máximo tiene momento de orden P, ya da lo mismo la partición porque ahí usa convergencia dominada. Ya. Aquí hay un detalle, y es que en algunas de las desigualdades que vamos a ver hoy día, el S puede ser un tiempo de parada. En la desigualdad de Doob, S es tiempo fijo. Vamos a ver que no es cierta para un tiempo de parada esta desigualdad. Preguntas. Preguntas desde la casa. ¿Hay un chat, parece? Yo el chat casi no lo veo. No, yo estaba diciendo que estaba muteado. Estaba muteado antes, ya. Digamos que para un tiempo parada esta desigualdad no es cierta. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar el browniano correr. Vamos a mirar el tiempo 1. Y vamos a esperar a que el browniano vuelva a 0. Ese instante. Ese instante es un tiempo de parada. Es la primera vez que el browniano supera la barrera 1.
perdón, es la primera vez que el browniano llega a 0 después de 1. Así que este es el ínfimo, pero t mayor o igual que 1, tal que p de t es 0. Es parte de la tarea que van a probar que el browniano corta el 0 infinitas veces. Así que este tiempo es un tiempo finito. Y es estrictamente mayor que 1. O sea, la probabilidad que sea 1, que el browniano en 1 sea 0, así que es estrictamente mayor que 1. Ya, si uno aplica la desigualdad de Doob para ese tiempo de parada, se da cuenta que hay algo imposible, porque el lado izquierdo diría esperanza máximo t menor o igual que t, t a la p, debería ser menor o igual que t menos 1 a la p, con la esperanza del módulo de p de t a la p, pero esto es 0. La gracia es que este tiempo es finito con probabilidad 1, así que p de t es 0, este máximo no puede ser 0. Porque si ese máximo es 0, quiere decir que el browniano nunca se movió. Así que no puede ser cierta para tiempos separados. Y eso hace que esta desigualdad sea importante, pero tiene sus limitaciones. ¿Dudas? Entonces, desigualdad que vamos a usar, pero no podemos usar para tiempos separados en general. Pero hay condiciones para usarla con tiempo para. Vamos a ver algunas, sí, exactamente. Integrabilidad, pues. Integrabilidad, por ejemplo, de T puede ser. La desgracia con este tiempo es que este tiempo tiene esperanza infinita. Entonces, tiene esperanza infinita, quiere decir que el máximo hasta antes de T tiene excursiones tan grandes como uno quiera, de manera que esta esperanza es infinita. Esta esperanza va a ser infinita, y entonces hay una cosa que no puedo intercambiar esperanzas con límites, que sería truncar el T primero y después pasar al límite. Eso no es posible, así que el lado derecho va a ser infinito. Ya. Perfecto. ¿Algún comentario más? Bueno, eso lo vimos en la clase pasada. Para el browniano. Entonces, la técnica para pasar de las martingalas discretas al browniano, varias de estas desigualdades, es tomar una partición, considerar el browniano en tiempo discreto, la filtración discreta, eso es una martingala, y después tengo que pasar al límite. A veces es fácil, otras veces no es fácil. La otra familia de desigualdades, que son súper útiles, son las que se llaman Burkholder, desigualdades de Burkholder. La gracia que tiene esta desigualdad es que sí son ciertas para tiempos de parada. Pero relacionan la martingala con otro concepto que vamos a tener que empezar a estudiar, que se llama la variación cuadrada. Tengo un proceso, vamos a llamar este corchete. A la suma de los incrementos al cuadrado. Eso lo vamos a llamar la variación cuadrada. Vamos
vamos a entender un poquito más por qué el rol importante de este objeto, cuando veamos una fórmula famosa que se llama la fórmula de Ito para el movimiento browniano. Por ahora, simplemente es algo que controla, interpretando esto como salto, algo que controla los saltos de una martingala. Sí, perfecto. Ya, las desigualdades son duras de probar. No vamos a probar porque demoraría buena parte del curso. Está hecha con detalles en los apuntes, son páginas y páginas y páginas para probar, ¿no? En un primer curso de cálculo estocástico no tiene sentido gastarse buena parte del curso en probarlas. Dice que cualquiera sea la martingala, y para todo P mayor o igual que 1, uno es aceptable. Incluso hay desigualdades para P menor que 1, pero existen constantes universales. Universales en el sentido que no dependen de la martingala. Universales. Y por supuesto finitas, tal que se tiene esto. P, la norma, la variación xn a la medio, norma P, es menor o igual que la esperanza de x igual que CP. Entonces lo que dice es que la norma P perdón, esto está con normas a un lado y el otro no está las normas. Norma P. Perdón. La norma P del máximo es comparable a la variación, a la norma P de la raíz de la variación. La raíz es para que esto además sea homogéneo, ¿no es cierto? Porque si no, tendríamos un grado distinto acá. Multiplican la martingala por una constante, va a ser martingala y entonces tendrían un conflicto si es que no hace un medio. Bueno, fácil, que tiene que, por razones de homogeneidad, tiene que ir un medio ahí sí o sí. ¿Qué otro comentario? Esto es válido para n tiempo de parada. O sea, pueden poner un tiempo de parada en n y para n igual a infinito en particular, también es cierto. La diferencia sustancial con la desigualdad de Dunn es que cuando uno trunca un tiempo de parada, esto es monótono en la truncación, porque un máximo estoy observando en un intervalo más grande, y esto también es monótono en la truncación porque estoy sumando más términos positivos, así que puedo usar convergencia monótona acá y acá, después de truncar, y que no puedo hacer en Dunn. Así uno se da cuenta que puede reemplazar n por un tiempo de parada cualquiera. Y eso es súper importante. ¿Cuál es el análogo de esto para el movimiento browniano? Es lo que vamos a tratar de estudiar. Antes de hacer eso, una aplicación directa de estas desigualdades. Dudas sobre estas desigualdades.
Lo que vamos a aprender es cómo se usan estas desigualdades, más que cómo se demuestran. Estamos hablando como de que hay una convergencia. No, que puedes poner n igual a infinito en esta desigualdad, no tienes problema. Porque todo es monótono en n. Ya. O sea, sería la serie ahí de los... Sería la serie, y el otro sería el máximo entre 0 e infinito. Sí. Uf. Qué cansador esta máscara también. Las dos cansan. Voy a cambiar un ratito. No sé si se escucha bien o se escucha peor. Se escucha súper bien. ¿Se escucha bien? O igual de mal, digamos. No, se escucha bien. Se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, una aplicación de esto. Vimos hace un tiempo un teorema de Wald que usa harto en muchas áreas. Teoría de renovación, en aplicaciones, yo he visto en aplicaciones en transporte. Es por las identidades de Wald, que dicen más o menos lo siguiente. Uno tiene entonces digamos I, D, digamos, esperanza infinita, que es un tiempo de parada. Cuando tenemos una secuencia ID, lo más normal es poner la filtración natural, pero en realidad lo que necesito es tiempo de parada con respecto a una filtración que sea un poquito más grande. En algunas aplicaciones eso es importante. Entonces, Fn es una filtración. Lo que necesito es que los chisui son adaptados. Y también se necesita que este sea independiente del anterior. Entonces, es la filtración natural, pero le agregué una cosa independiente. Ya. Entonces, la esperanza, vimos, la esperanza de la suma de los chisui. Uno está bien. Era esperanza de D. La primera identidad de Wald. Y hoy día con estas desigualdades de Mulholland, Davis, Jagger vamos a poder probar, vamos a poder calcular la varianza. Entonces, bueno, 2 es que, por supuesto estoy suponiendo que T tiene esperanza finita, ¿no? Entonces, la segunda es que la esperanza la varianza. Digamos que acá voy a suponer que mu es 0. No hay que restar el mu, aparece otro término. Si lo escribo así, es esperanza cuadrado. Que no se deduce esta igualdad de Wald. Esta sí. O sea, vamos a ver la misma. Pero esta de acá no se deduce de la desigualdad de Wald. Entonces, ¿cómo se prueba esto usando martingales? Entonces, la martingala que parece natural acá es Sn, ya vemos esto sigma cuadrado. Sn menos, Sn recuerdo que es la suma, ¿no es cierto? Digamos, el 0 es 0, y subir.
Y entonces, si tiene media cero, esto es una martingala con respecto a la filtración natural. Pero lo que necesitamos aquí es el cuadrado. Esto es martingala. No solo esta es martingala, sino que esta también es martingala. Ya. ¿Por qué esta es martingala? Estoy suponiendo entonces que el segundo momento es finito. ¿Ya? Entonces esto es una suma de... Cn es una suma de variables que tienen el segundo momento, así que Cn cuadrado tiene el momento finito. ¿Por qué es martingala? Porque yo quiero calcular. Entonces, bueno, Sn más 1 al cuadrado es Sn más la última variable cuadrado. Eso tiene esencialmente tres términos. Por lo tanto, esta esperanza condicional va a ser Cn cuadrado, que es medible, más 2 de Cn es medible, esperanza de Cn más 1, perdón, Cn más 1 dado Cn, más la esperanza del cuadrado, del último término. La independencia me dice que esto es la media. Y en más 1, que estoy suponiendo que es 0. Y no habría que restar otra cosa. Y esta, como es independiente, también es la media, y la media es la varianza. Así que esto es sigma cuadrado. Esto desaparece. Entonces me queda Sn cuadrado más sigma cuadrado, que es justamente lo que estoy diciendo acá. Se pasa en ese sigma cuadrado por el lado izquierdo. Esto es una constante, así que lo que les queda es que la esperanza condicional de Cn cuadrado más 1 menos n más 1 sigma cuadrado es Sn cuadrado menos n sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí se deduce que así que, la primera cosa, verificamos que es una martingala y entonces podemos usar las desigualdades. Y si es una martingala, entonces, por un lado tenemos lo siguiente. Tenemos que S cuadrado menos... Eso es una martingala en esta variable, ¿cierto? Entonces esa variable la puedo reemplazar por un tiempo de parada. Eso es martingala. Eso es el teorema de Duque. Teorema de muestreo. Si tengo una martingala y la muestreo en un tiempo de parada como este, de mínimo n, eso es martingala de nuevo. Entonces tengo, eso tiene esperanza constante. Y el n igual a 0 tiene esperanza 0. Así que eso me va a decir esto. Es casi el teorema de Wolf que quiero probar. Es el teorema de Wolf para este tiempo, para un tiempo acotado. Recuerden que lo que quería probar es esperanza de suma hasta p y al cuadrado igual a esperanza de t
por signo cuadrado. ¿Ya? Y lo tengo casi listo, lo tengo para t, en vez de t, es t mínimo n. En el lado derecho no hay problema. En el lado derecho esto converge a la esperanza de t. Así que tendría, si tomo límite, esta es convergencia monótona simplemente, converge a esperanza de t. Entonces tengo en el lado izquierdo un problema de pasar al límite adentro de la integral. En principio no se puede, porque necesitaría una cota. Esto no es monótono en n. Ese es el problema, esto no es monótono en n. Porque el t, imagínense en una trayectoria, voy a dibujar el s cuadrado. Ese cuadrado puede pasar por 0. Entonces, si lo trunco acá, o truncarlo más allá, puede decrecer. Así que esto no es monótono en n, así que no puedo usar convergencia monótona, tengo que usar convergencia dominada, en el mejor de los casos, pero no sé cuál es la dominación. Entonces la dominación sale de las desigualdades de Burkholder, Davis, Gandhi. ¿Por qué? Porque me interesa el momento de orden 2 del t mínimo aéreo, o sea, del supremo t mínimo aéreo. Entonces me interesaría tener esto. S estrella, t cuadrado finito. Imagínense que tuviera eso, o sí, por eso es suficiente. Estas variables sí que están acotadas por esto. Y esto converge cuando n tiende infinito a S cuadrado t. Y están dominadas por S estrella t, que es el supremo. O sea, ¿de dónde sale S? Bueno, este es un momento de orden 2 de un supremo. Yo sé que eso es menor o igual que C2, constante del loop, C2 por ejemplo, es 4. 4 es suficiente. Por la esperanza de C2 al cuadrado, porque no estoy calculando la norma, sino que el momento de orden 2, de la variación ST a la 1 medio al cuadrado. Me parece. Les recuerdo que el momento de orden 2 del supremo, estoy usando que ese es una martingala. Aquí usamos Sn en martingala. Entonces tenemos esta desigualdad. St estrella 2. Esa es la desigualdad que estoy usando. Así que nos basta controlar esto. Bueno, este 2 mata este 1 medio, así que me queda la variación. La gracia del momento de orden 2 es que en el lado derecho aparece la variación, no una potencia de la variación. ¿Ya? Por eso es muy usada la norma 2 o la norma 4, que no dejan un exponente fraccionario. Si hacemos eso, entonces necesitamos controlar la variación. Pero la variación es fácil, porque la variación de Sn, bueno, ese 0 es 0, así que el cuadrado es 0, es la suma de los incrementos al cuadrado, pero los incrementos son chisudos. El incremento, y entonces este es el incremento al cuadrado. Y entonces tiene la forma de suma de variables y d. Por lo tanto, yo sé que la esperanza de esta variación es por modo la esperanza de t por la esperanza de segundo cuadrado.
Este es wall 1. Entonces, fíjense que el problema de estudiar el cuadrado de las sumas se reduce a estudiar la suma de los cuadrados, como dominación. Y entonces eso me dice que la esperanza de ST estrella al cuadrado es finita. Y con eso estamos listos, porque tenemos que ST mínimo n converge a ST. Recuerden que T es un tiempo finito, tiene esperanza finita, así que esto converge casi seguramente a S de T. ST mínimo n acotado por el supremo. Esta variable es en L2. Así que el teorema de convergencia dominada para concluir que puedo pasar el límite en esa igualdad que tengo allá arriba. Pero voy a copiar de nuevo. Teníamos esto. Este es el teorema de convergencia dominada. Y esto es convergencia monótona. Entonces, con wall 2 y con wall 1, uno puede estimar la media de ST y la varianza. Preguntas. Ya. Entonces, probamos eso. Ya. La idea va a ser, bueno, con esto terminamos los preliminares que se necesitan para poder construir la integral con respecto al browniano. Vamos a aprovechar de estudiar un poquito el browniano, un poquito más. Entonces les recuerdo, simplemente ya vamos a terminar temprano, les recuerdo algunas cosas del browniano. Se me pierde allá. Entonces tenemos vuelta al movimiento browniano. ¿Qué es lo que teníamos? Bueno, tenemos BDT, además, movimiento browniano. ¿Eso qué significaba? Bueno, significa que hay una, como quieran verlo, significa que hay una medida de probabilidad de las continuas que satisface lo siguiente. Entonces, el modelo básico para tener BDT de las continuas en R. Entonces, acá omega, BDT de omega igual a omega T, con las coordenadas. Pueden pensar que este es el modelo, y lo que van a medir es que BDT, como BDS, es independiente de BDU un menor o igual que F, o sea, tiene incrementos independientes. 2, tenemos BS, una normal, y por supuesto, una normal de medida 0, y vamos a poner una normalización que B de 0 es 0, y B tiene trayectorias continuas.
Ahora, si tienen el modelo estándar, las trayectorias son todas continuas. Eso es un browniano estándar. Es un proceso que tiene incrementos independientes, gaussianos, parte de cero y las trayectorias son continuas. ¿Cuál es la filtración natural? Un pequeño detallito ahí. Entonces la filtración natural es la sigma álgebra generada por el proceso T. Eso les da un F infinito. Y la filtración normalmente es la completación de esta sigma álgebra, pero con respecto a F infinito. ¿No? Y lo que resulta es que esta filtración es continua. Y para ello basta probar la continuidad en cero, porque esta cosa que el browniano renace hace que uno lo prueba para cero, lo puede probar para cualquier t. Que es una cosa bien especial del browniano. No hay muchos procesos con esa propiedad. Normalmente lo que uno construye es una filtración que es continua por la derecha, si uno quiere ver cómo se hace esta teoría un poquito más general. Pero la primera vez que uno ve cosas de este estilo es bueno tener una filtración continua un poquito mejor. ¿Qué es lo que es un tiempo de parada? Bueno, para el browniano también es más fácil que en general. Omega en R más extendido, se puede tomar valores infinitos, es tiempo de parada. De eso depende un poquito que la filtración sea continua. Sí, bueno, es una variable aleatoria, o sea, es medible, pero además esto. O sea, la información que tiene saber que el tiempo parado ocurrió antes de t, solo depende de lo que pasó hasta el instante t. Ejemplo típico de tiempo parado, ya hemos visto varias veces. El ínfimo de los t positivos, tal que p de t supera una barrera. Pongamos ese. El tiempo de cruzar una barrera. Es más o menos fácil probar que satisface esta propiedad. Hoy día hablamos de uno de manera prima. El ínfimo de los t mayor o igual que 1, tal que p de t es 0. También es un tiempo de parada. Es muy difícil probar eso. Ya. Entonces, una vez que uno tiene tiempos de parada, el álgebra de los tiempos de parada es parecida al álgebra que están demostrando en la tarea. O sea, si t y s son tiempos de parada, entonces t mínimo s y t máximo s son tiempos de parada. Los tiempos constantes son tiempos de parada. Una sigma álgebra que va a jugar un rol importante que es que t. Muy similar a lo que era la sigma álgebra asociada a un tiempo parado. En el caso discreto son todos los eventos que cuando miro en el evento t menor o igual que t, eso solo depende de lo que pasó hasta t.
van a ir apareciendo propiedades que vamos a ir necesitando para no sobrecargar hoy día de muchas propiedades, ¿no? Una cosa interesante que tal vez vamos a usar es que cuando una variable es medible, es tiempo grave. O sea, cuando una función es medible, reemplazar A, que es la indicatriz de A, por una función. Entonces, si solo así H es medible. La versión de H indicatriz es la definición y uno la extiende por clase monótona. Ya. ¿Qué es? La 1:04. 10 minutos. La desigualdad de Du, ya vimos cómo pasaba. ¿Cuál es la desigualdad de Burkholder-Davis-Gandy? ¿Cuál es la variación cuadrática del Brownian? Y ahí la cosa es un poquito más complicada. Entonces piensen que uno quiere probar una desigualdad tipo Burkholder-Davis-Gandy para el browniano, lo que va a hacer es discretizar el browniano. Entonces uno diría, discretizo el browniano, tengo BI partido por N, esa es mi martingala. Pero la desigualdad parece la variación cuadrática, o sea que tendría que considerar cosas de este estilo. Y podría relacionar el máximo, potencias del máximo de XN, que son van a ser el máximo del browniano, eso no tiene problema. O sea, tendrían algo así como la esperanza del máximo sobre I, que es una constante que depende de P, a la P, una esperanza de esta suma. Se corchete. N a la primera. Y de nuevo en el lado izquierdo, si uno toma una secuencia que se refina, por ejemplo, diádico, entonces esto es monótono. Y esto de hecho converge a la esperanza del máximo. T cuadrado T es menor o igual que 1. O sea, no hay problema, pero ¿esto a qué converge? Si es que converge. Ese es el problema. Los que converjan lo vamos a llamar la variación cuadrática del browniano, ¿no? Por analogía con el nombre para la marginal. Tenemos un problema, estas sumas de cuadrados convergen, si lo hacen, ¿a qué convergen? Y después ya tratar de pasar, intercambiar límite con integral. Aquí va a ser importante también si hay una especie de monotonía. Entonces, ¿qué es lo que es la variación cuadrada? El límite que parece. Bueno, ahí uno se da cuenta por qué se llama variación cuadrada. Recuerdo que una función R, digamos, de un intervalo, digamos, 0,1, es de variación acotada. ¿Sí? Estas sumas
es acotada sobre todas las particiones finitas. ¿Sí? Entonces, el supremo sobre P, partición finita, de esta suma, delta F, hablando así rápido, eso se llama la variación entre 0 y 1 de F. ¿Ya? Entonces, una función se dice que es de variación acotada si es que este supremo es finito. Si uno pusiera un 2 acá, sería la variación de orden 2 de la función. Y también tiene sentido hablar de ese objeto. Y a una función que tiene ese número finito se llama una función de variación cuadrática. De ahí viene el nombre, entonces. El nombre viene de este tipo de incrementos al cuadrado, si existe ese límite, se llama variación cuadrática de la función. Lamentablemente en el browniano la variación cuadrática es infinita. O sea, si uno toma supremo sobre todas las particiones finitas del intervalo 0,1, esto converge infinito. O sea, el supremo es infinito. Sin embargo, con eso nos vamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Algunas las vamos a ver, otras no. Si lo tomo en el intervalo 0,1, y considera una partición finita del intervalo, entonces el supremo de las particiones finitas de los incrementos cuadráticos es infinito casi seguro. Sin embargo, si uno toma una secuencia de particiones, esto no lo vamos a probar. Primero porque es un resultado negativo y segundo porque no lo necesitamos. Y es complicado hacer. Lo que sí vamos a probar es el punto 2, que es si yo tomo una secuencia de particiones, Pn secuencia de particiones finitas, que el paso de la partición, que yo no sé cómo lo vamos a notar, delta Pn, no sé, el paso es la máxima separación de la partición, ¿ya? Si tiene un paso que tiende a 0, entonces esta suma converge en L2. Pongamos aquí un T para que se vea, para que esta cantidad también dependa de T. Converge a T. Tres, algo importante. No necesariamente converge casi seguramente. Ahora, ¿cómo esto es compatible con esto? Estoy pensando. 3. Si las particiones se refinan, por ejemplo, las particiones diálicas se van refinando, ¿cierto? El intervalo lo divido en 2, etc. Cada intervalo lo divido en 2. Si las particiones se refinan, entonces hay convergencia casi segura. O si la suma de los pasos es finita. O sea, si voy rápido, de manera que la suma de los pasos sea finita. Por ejemplo, la diálica también satisface eso. El paso es 1 partido por 2 a la n. De ese orden, p partido por 2 a la n. Si la suma de los pasos es finita, entonces también hay convergencia casi segura.
Y si hay vertinación, también hay convergencia de segura. Son dos cosas distintas, no son comparables estas dos. Porque aquí el paso podría ser como 1 partido por n. Dos argumentos bien distintos los vamos a ver. Bajo dos argumentos bien distintos, entonces hay convergencia casi segura. Y uno se queda con la sensación de que la variación cuadrática del browniano esté. O sea, lo que vamos a decir es que la variación cuadrática esté. Pero la variación cuadrática es infinita en el sentido estricto de variación cuadrática de función. Entonces ya tienen cuál es el término que va a Burkholder-Davis-Gandy. Es súper fácil. Lo que va a decir entonces es que la esperanza de B estrella T a la P no es igual que la constante con T a la P. Bien. Y eso me va a permitir entonces probar que es comparable a eso sería DU, ¿cierto? Pero vamos a poder mejorar. Voy a poner esperanza de T porque ahora entonces ahora T puede ser un tiempo parado. Así que ¿cómo crece el movimiento browniano? Crece como T a la 1 medio. Esa es una buena aproximación. Incluso para tiempos de parada. Y aquí uno se da cuenta que, por ejemplo, ese tiempo de parada que era la primera vez que llega a 0, bueno, PDT, y hay una cota inferior. Recuérdense que Burkholder-Davis-Gandy tiene cota en las dos direcciones. Entonces, igual que una constante. Aquí siempre se le olvida la potencia P. Igual que semidúncula P a la P, la esperanza de T a la P medios. El tiempo de parada de volver a 0 después de 1 tiene esperanza infinita. Si estoy pensando P igual a 2, esto es infinito. Y el supremo hasta ese instante entonces está acotado por infinito, por arriba y por abajo. Así que tiene que ser el supremo entre 0 y ese tiempo. El browniano tuvo excursiones muy, muy grandes. De manera que el máximo tiene esperanza infinita. El máximo cuadrado tiene esperanza infinita. Ya, ese es el programa para la próxima clase. Entonces. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta respecto más sobre la tarea, unas ¿Ah? duditas por ahí. No sé si hay cómo hacer o Sí, preferirlo otro día. pregunta. No, pregunta, a lo Ya, mejor le sirve a la gente. ya listo. La primera, en el problema número 2, al rato que saltamos a la pregunta número B, prácticamente lo que nos pide ahí es concluye que basta probar que B no es monótono en 0,1, que está ya súper bien, a eso se llega. Pero en la siguiente línea, donde nos da un conjunto, nos dice que probemos que no es decreciente. Si se prueba eso, se probaría que el movimiento browniano es creciente, porque prácticamente la medida del conjunto A va a valer 0 y por lo tanto tiene la propiedad CTP. Entonces, no llegaríamos a una contradicción entre el concluya y el conjunto A. A ver, déjame abrir la tarea por si acaso. Claro. Entonces, déjame ver dónde la tengo.
21 tareas, tarea 1. Entonces voy a parar esto y voy a abrir la otra. No, no es whiteboard, perdón. Share screen, advance, portion of the screen. Ya, aquí está el enunciado. ¿Cuál decías tú? La pregunta 2. Sí, la pregunta 2, donde dice concluya antes de empezar el punto B. Acá, concluye que basta probar que B no es monótono en 0,1. ¿Ya? Aló, mi duda es de que usted nos dice, ya, sí se llega a esa parte. La cuestión es después en el conjunto A, donde usted nos está dando un conjunto A. De alguna manera vamos a llegar a lo que nos pide, que la probabilidad de A vale 0 y por lo tanto, ¿qué vamos a decir? De que el movimiento browniano es decreciente en 0,1 CTP. No, 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 no. Pero, Ah, es un mande. problema es un problema con el español. ¿Qué significa que una función no es no decreciente? No ¿Cuál es el decreciente. complemento de eso? El conjunto A Ya, tiene medida entonces, 0. ¿Cuál es el complemento sí, de decir que una función es no decreciente? creciente, creciente. Igual en el español como en los Sí, libros de cálculo se hace la diferencia entre creciente y decreciente. El no decreciente es equivalente a ser creciente. Significa que se puede quedar como quietito y después volver a subir. claro. Pero aquí significa que es no decreciente, así que, ¿qué es lo que me están diciendo? ¿Lo podemos interpretar como creciente? No, 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 no. No, no. Porque, A o sea, ver, en base a la lógica voy a hacer un decreciente dibujo en la pizarra. claro. A ver. ¿Esta función cómo es? Decreciente. Bueno, se dice que es no creciente porque aquí es constante. Para mí una función decreciente es esto. Ajá. Sí, sí. El complemento de esto no es que sea creciente. El complemento de eso es cualquier cosa. Ya. ¿Sí o no? Sí, sí. Yo te digo que la función es no decreciente. No quiere decir que la función sea creciente. Diciendo la Ya. función no es cierto que f es no decreciente. Esa es una función que satisface eso. Mm, Lo que pasa que en inglés uno dice non-decreasing, y esto está, nuestro español es malo en eso, lo tomamos medio literal. Pero si uno lo dijera en francés, tiene que decir si esto es no decreciente o no es decreciente. Es distinto. Sí. Para claro, el pero mi inglés, duda el non-decreasing es que es una función que es increasing, pero no estrictamente. ya, pero por ejemplo, cuando nos pone ahí la palabrita de concluye que vas a probar que B no es monótona, o sea, el conjunto que algún rato va a salir, nos quedaría un conjunto muy parecido al A, pero la diferencia es de que ahí adentro va a estar escrito es monótono. Entonces, ahí Claro, tenemos dos opciones, es creciente o es decreciente. exactamente. Y a lo que me voy es de que ese conjunto no se parece, o sea, yo no le veo relación con el conjunto A. Ah, bueno, ahí hay un problema entonces. Mm, porque ya
me está quitando, el A ya me está quitando las partes de que no sea decreciente y bueno, ahí podría entrar cualquier cosa, pero Vas a tener que la- pensarlo. la- sí. Esa Más era una preguntas. y la otra duda era sobre la tarea, la pregunta 3D. ¿Ya? 3D. O sea, por una propiedad por ahí como que llego a una parte muy parecida a ese movimiento browniano que nos está pidiendo que probemos, pero, o sea, no, creo que no va a funcionar. La primera era si es que por ahí puede dar algún tipo de sugerencia, idea, o toca trabajarle a mano así y ver lo que sale. O sea, tienes que calcular Y la ese límite, segunda ¿no? era, No queda otra que calcular ese límite. O sea, o no hay sea, sí, manera. pero previamente no nos pide que probemos que ese nuevo movimiento es browniano. ¿Dónde no? En la parte A no se pide eso. No, no, en la D. D de dedo. Sí, Claro, lo que vas a tener que probar con las partes A, B y C, que si eso es un puente, si esto es un puente, vas a tener que probar que esto es un movimiento browniano. con el sub-cero. Con Ya, el subcero, sí. Sin el subcero no es movimiento browniano, eso es más o menos claro. ya. Y en la última parte, si está bien con el BT, o sea, el BT solito sin B sub-cero. En la parte E, En la D, donde nos pide sí, prácticamente probar. sí, sí. Ahí da Ya, lo mismo ya. ya. Y por último, cuando nos pide que probemos que las trayectorias son continuas, se le debería hacer con la continuas en probabilidad o continuas en qué? Oh, ahí dice, Con, ¿dónde dice continua? en la D, con trayectorias continuas. Sí. Continua siempre significa, en este tipo de enunciado, que es para casi todo omega es continua en todo t. Ya. No es continuidad en probabilidad, sino que la probabilidad que tenga alguna discontinuidad es cero. Ah, ya. O sea, la propiedad STP. Listo. Y no por el momento. No tengo más dudas. Ya, esto se le entrega el 1 de octubre y listo, ¿no? Listo, exactamente. Ya. Sí. Ya, Gracias. ya de qué suerte.